Doctoras, doctores, buenos días. Me alegra y me place mucho saludarlos. ¿Cómo han estado? Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo les acabo de ir? Doctor, buenos días. Bien, Buenos gracias. días. ¿Cómo están? Bien, sí, señor. Bien, doctor. Bueno, perfecto. Bien. Vamos a hacer una socialización muy pequeña de nuestro parcial porque algunos de ustedes me están comunicando que les fue regular. Entonces, pues esa situación me preocupa muchísimo porque la preocupación radica en que, pues, tenía entendido que se había quedado claros todos los conceptos y todos ellos. Sin embargo, pues vamos a mirar qué fue y en qué momento fue que nosotros no pudimos contestar o aclarar. Acá tengo el parcial en mi agenda. Entonces vamos a mirar las diferentes preguntas, doctores. Yo las voy a enunciar y las voy a explicar el por qué, cómo, cuándo y les voy a dar las respuestas y ahí vamos analizando. ¿De acuerdo? No sé si todos alcanzaron a presentar el parcial o hubo algunas personas que no lo presentaron. Yo, profe, buenos días. Yo no lo alcancé a presentar. ¿Quién es Ana María Gaitán? Sí, señor. Yo ¿Alguien les más? Profe, yo tuve pues problemas con el internet y solo alcancé, o sea, yo respondí todas las preguntas, pero me tocó responderlas como en 25 segundos, Digamos, profe, me porque, pasó, me porque pasó se algo me similar cayó, con mi o sea, compañero. se me cayó la red y cuando volvió a reactivarse me tocó empezar a, o sea, a leer rápido y a ir punteando la que creía que era así de manera veloz. De igual forma, pues no lo perdí, pero sí, obviamente después de haber hecho la revisión, el examen realmente complicado no estaba. No, está muy fácil. Yo hago mis exámenes muy fácil y de acuerdo a los temas que nosotros estamos explicando. De igual manera, yo siempre les digo qué duda hay, porque, a ver, la idea es que ustedes me entiendan, que ustedes conozcan los temas. La idea es que quede claro, doctores, porque en últimas ese es el objetivo. Visita, le puse mucho volumen al teléfono. Ustedes es ese es el objetivo fundamental, porque hasta ahora inician la primera clase o el primer tema de derecho penal. De aquí en adelante vienen muchos más temas, vienen de pronto con otros docentes, otros profesores, y necesito primero que aprendan, porque si ustedes aprenden ya con los otros docentes, pues no vamos a tener inconvenientes, porque ya tienen un conocimiento más claro, más preciso de lo que es el derecho penal general. Yo les decía como base fundamental de todos los derechos que vienen de aquí en adelante. Cuando ustedes vean teoría del delito, la teoría del delito terminamos de reafirmar el derecho penal porque se van a ver los mismos temas, pero mucho más a fondo. Pero ya cuando ustedes vean, por ejemplo, de los delitos en particular, tienen que saber estos temas para poder llevar a cabo esos delitos en particular. Cuando vean ustedes el procedimiento penal, ya tenemos una base. Cuando vean su probatorio, pues ya tenemos una base fundamental de ello. Sin embargo, vamos a mirar cuáles fueron las falencias que tuvieron para la contestación y vamos a explicar cada una de esas preguntas para luego ingresar a ver los dispositivos amplificadores del tipo penal, pero necesito que estos temas que hemos visto con antelación queden claros, los principios y normas rectoras, las formas de ejecución de la conducta punible, que son por acción, por omisión, las clases de omisión, los verbos rectores, que de los verbos rectores no saque ninguna pregunta, etcétera. Esa es mi preocupación, que ustedes entiendan, que ustedes aprendan, porque es la base fundamental, doctores, y si no queda claro esto, hay una gran preocupación por parte mía. Entonces, vamos a mirar eso. Bien, acá dice o decía la primera pregunta,
Dice, teniendo en cuenta el inciso segundo del artículo 6 del Código Penal e inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Política o la Constitución Nacional, que nos habla del principio de favorabilidad legal, con este principio se materializa A, principio de legalidad, B, principio de igualdad, C, principio de integración y D, principio de tipicidad. ¿Cuál se materializa acá de estos, doctores? Principio de legalidad. El de igualdad. No, de igualdad. Principio de igualdad, doctores. ¿Se acuerdan que les dije que ese principio de favorabilidad legal es que se le aplicará la norma más permisiva y favorable al condenado y al procesado, ¿cierto? Y decíamos que acá se materializa el principio de la igualdad, porque a una persona que se haya sentenciado con una ley que le coloca una pena restrictiva y desfavorable y a otra una pena menos restrictiva y más favorable, entonces hay que aplicarle la más favorable también a esa persona. Y con esto se materializa ese principio de la igualdad. Nosotros hablábamos y yo les dije varias veces, con el principio de favorabilidad legal se materializa el principio a la igualdad. Claro, a una persona que comete un delito y que está vigente una ley que le da una pena de 30 a 50 años, después de ello sale una ley que por el mismo delito lo haga sancionar de 20 a 30 años, pues es más favorable y se le deberá aplicar para que exista esa igualdad o esa equidad. Entonces acá se materializa el principio de la igualdad. Pues ahí Bien. yo tenía que la igualdad era otra cosa. La verdad, yo ahí sí, porque para mí el No. principio de igualdad era cuando que la ley es igual para todos y todos somos iguales ante la ley. Entonces ahí es como una confusión. Ojo, ojo. Por eso, pero acá, si usted dice De que la pronto, qué igualdad... pena, doctor, qué pena, de pronto ahí digamos que se crea la confusión porque el artículo dice en su título legalidad. Entonces, de pronto es porque se crea como esa confusión, pero si nosotros vamos a ver lo que el doctor nos ha explicado, él nos informaba que eso era el principio de igualdad, porque lo que estaba haciendo la ley era acomodarse digamos, a quienes habían cometido, digamos, el delito para que fueran juzgados de igual manera. Entonces, Bueno, por eso, digamos listo. que en ese caso sí Sí. sería el principio de igualdad. Listo, yo lo que quiero es que quede claro. Entonces, mire, para que con un ejemplo quedemos claros y miremos a ver si, porque acá no hay igualdad. Si, por ejemplo, Pedrito Pérez comete homicidio y está vigente una ley donde por ese homicidio le apliquen de 40 a 50 años, ¿cierto? Pedrito Pérez. Llegó Domitila Ramírez y cometió después el mismo homicidio, pero ya con vigencia de una ley que no decía de 40 a 50, sino de 20 a 40. No se podrá dejar a Pedrito Pérez de 40 a 50 años por el mismo homicidio, por el mismo delito, por la misma conducta punible que a Domitila, que va de 20 a 40 años. Si ves, sería desigual la aplicación de la norma. A Pedrito Pérez por el mismo homicidio de 40 a 50 y a Domitila por el mismo homicidio de 20 a 40. Mire que Pedrito iría a pagar mucho más años por la misma conducta punible. Por eso es que el principio de favorabilidad legal se hace con base en que exista esa igualdad en la aplicación de la conducta punible por principio de favorabilidad. Lo que me decía el doctor anterior, claro, la legalidad de la norma y la igualdad de la norma nos dice que todos somos iguales ante la ley, sin importar sexo, raza, situación política, religiosa, todos somos iguales ante la ley. Eso dice la norma, doctores, pero miren, eso no es tan cierto. Eso no es tan cierto que todos se nos aplique la misma situación. Y por eso les decía, ustedes van a ser los futuros abogados, jueces, magistrados. Hay que interpretar muy bien la norma y hay que aplicarla con honestidad. Pero, doctor, señor. No, discúlpeme y le ruego el favor, me disculpe si soy como reiterativo en el tema, pero ahí no sería más el principio de favorabilidad entonces, más no el principio de la igualdad, porque bien, No, digamos, yo lo tengo claro con el ejemplo que usted da y para mí más es más hacia la irretroactividad de la norma,
¿sí? Más no de la igualdad de los casos ni la igualdad de la aplicación de los dos. Es que esa es mi confusión frente a ese particular. No, doctor, mire, tengan en cuenta, es que el principio de favorabilidad se aplica retroactiva y ultraactivamente para que exista igualdad en la aplicación de la norma. No es posible que a una persona que cometa un hurto le apliquen una pena privativa de la libertad de 10 a 20 años y a otra persona, porque surgió una nueva ley, que por el mismo hurto le coloquen de 5 a 10 años. No hay igualdad, doctores. Entonces, acá estamos hablando es de principio de favorabilidad legal. Cuando se aplica el principio de favorabilidad legal que les estoy hablando, que hay retroactividad y ultraactividad de la norma, se aplica el principio de igualdad de la norma. Es en eso. Yo no estoy hablando acá de la igualdad por otra parte o de la legalidad de la norma. Es simplemente cuando nosotros hablamos de principio de favorabilidad. Cuando se aplica el principio de favorabilidad, se materializa el principio a la igualdad de la norma por cualquier delito que se cometa. Es eso. Bien. Doctor, buenos días. Segundo. Doctor, qué pena lo interrumpo. Señor. Digamos, yo no la interpreté. Yo pensé que la respuesta iba a ser ninguna de las anteriores, puesto que ahí habla, técnicamente dice principio de laboralidad legal. Yo la malinterpreté y yo la coloqué mal. Doctores, cuando yo expliqué el principio de favorabilidad, les indiqué, les dije, con el principio de favorabilidad legal se está materializando el principio a la igualdad. Siempre lo dije como 4 o 5 veces, yo repetí, y que no se nos olvide, al aplicar el principio de favorabilidad legal se está materializando el principio a la igualdad, que todos debemos tener esa igualdad, y por eso vuelvo y repito, única y exclusivamente en materia penal por principio de favorabilidad, y vuelvo y reitero para que quedemos claros, para que exista esa igualdad. Si a una persona la están procesando, no hablemos ya del condenado, y vamos a que quede claro todo esto, doctores, esa es la idea. Yo sé que hay confusiones y uno estudiando tiene confusiones, pero quiero es que quede claro. Ya después lo de la nota, pues miramos a ver cómo hacemos, pero necesito es que quede claro. Mire, no vamos a hablar del condenado, vamos a hablar del procesado. Hablemos que Pedrito Pérez cometió la conducta punible de acceso carnal violento para cambiar el homicidio, porque siempre hemos hecho esa práctica con el homicidio. Acceso carnal violento del artículo 205 me indica que quien cometa o quien acceda carnalmente a una persona utilizando la fuerza o la violencia o colocándola en estado de indefensión o de inferioridad tendrá una pena privativa de la libertad de 12 a 20 años. Hablemos de la norma actual, ¿cierto? Esa es la que se está aplicando hoy en día en Colombia para estas personas que cometan esta conducta punible. Bien, resulta que Pedrito Pérez cometió esta conducta punible, este delito, accedió carnalmente a una persona. Acá no vamos a hablar de géneros, a una persona. Listo, ok. ¿Cierto? El juez le impone una pena, como es de 12 a 20 años, el juez le va a imponer una pena de 13 años. Y hasta ahora, pues, estamos en el proceso, no hablemos de pena. En el proceso vamos en la audiencia de formulación de imputación, ¿cierto? Se realiza la audiencia de formulación de imputación, le imputan cargos por haber accedido carnalmente a esa persona. Se cita para una audiencia de acusación a los 2 meses, pero resulta que un mes después de haber realizado la formulación de imputación, surge una nueva norma, una nueva ley referente al acceso carnal violento. Y esa nueva norma dice: quien acceda carnalmente a otra persona utilizando la fuerza o la violencia tendrá una pena privativa de la libertad de 5 a 10 años. Miren que esta es la más favorable, ¿cierto?
Y entonces a esta persona, Pedrito Pérez, que se inició con la ley menos favorable, que era de 12 a 20 años, lo estaban procesando. No continuarán procesándolo con esa ley porque es una ley desfavorable. Como surge esa nueva norma, que es de 5 a 10 años, le irán a aplicar esa nueva norma en ese proceso porque es más favorable. Y ya no irá a pagar de 12 a 20 años, sino irá a pagar de 5 a 10 años. Y acá se tiene esa igualdad. No se seguirá con esa que es más restrictiva y desfavorable. Siempre se aplicará la más favorable para esa persona y por eso con el principio de favorabilidad legal se materializa el principio de la igualdad. Y eso lo dice el Código Penal. No me acuerdo en esas explicaciones que da, fuera de los artículos, ahí nos indica eso. Entonces, no se nos va a olvidar que con ese principio de favorabilidad, por eso se aplica, o si no se dejaría, doctores, que desde el momento que se haya hecho la publicación, surja hacia adelante, sin importar que las personas que cometieron esa conducta punible hacia atrás tengan una pena superior y las que cometan de aquí en adelante cuando surge la norma tengan una pena inferior por el mismo delito. No habrá igualdad, doctores, ahí porque sería injusta la ley, ¿cierto? Por el mismo delito y por eso la norma en materia penal es retroactiva y es ultraactiva por esa misma situación. Bien, no sé si quedó claro. Doctor Edgar, buenos días. Tengo una inquietud. Señor. ¿La puedo formular? Claro. Bueno, en cuanto a lo que usted nos explica, doctor, considero, a mi juicio, que de parte mía quedó entendido. Y sé también de que el examen, ¿cierto?, era como tal de comprensión. Lo que pasa es que en la pregunta no decía favorabilidad, sino laboralidad. Entonces, eso fue lo que personalmente a mí me confundió. ¿Decía laboralidad? Sí, señor, no favorabilidad. Y eso fue lo que a mí personalmente me confundió. No sé si a los compañeros les resultó igual, pero yo tengo igual. Sí, doctor González, dice laboralidad legal. Entonces, pero igual eso fue hay... lo que a mí me llamó a confusión. La interpretación de la norma, yo nunca hablé de principio de laboralidad. Primero que todo, acá nunca se habló de principio de laboralidad. Y siempre les he dicho, doctor. En la pregunta sí estaba así, doctor. Ojo, por eso, doctor Javier, yo nunca hablé acá de principio de laboralidad. De pronto, por una situación de digitación, se me fue eso. Pero ojo, ahí por interpretación siempre les hemos dicho, el derecho, no solamente en materia penal, sino en cualquier otra área del derecho, debemos interpretar. Y yo acá nunca dije principio de laboralidad, siempre dije principio de favorabilidad. Ahora les indiqué, el inciso segundo del Código Penal, en todas las herramientas diferentes de hacer un examen presencial. Si a mí me indica el docente, el artículo 6 del Código Penal, inciso segundo, perdón, yo busco mi código de una vez o pongo a un hermano, lo que sea, y búsqueme ahí el inciso segundo o el inciso tercero y ahí indico y descubro el principio de favorabilidad. Y de pronto se me dan, porque yo no soy muy ducho en esta situación de digitar y de sistemas, estoy un poquito atrasado en ello, hasta ahora estoy aprendiendo, de pronto se me va. Lo mismo en el celular, a veces se me van las palabras que no he querido decir o alguna letra que no es, pero ahí, doctores, es de sola interpretación. Además, ahí estaba en la pregunta el inciso, les di, no es sino tomar el código, ya tengo mi código a la mano, busco el artículo sexto, que ¿qué me demoro buscando el artículo sexto, doctores? Mire, ya lo encontré y dice acá, vea, artículo sexto, inciso segundo, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará sin excepción de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello rige también para los condenados. ¿Qué me demoré? Y por eso son 10 preguntas que doy media hora, 3 minutos por cada pregunta, leyendo la pregunta y buscando en los libros, me gasto 1 minuto y 2 preguntas, 2 minutos para poder interpretar la norma. A ver, yo sé que siempre
nosotros los seres humanos tratamos de buscar excusas para muchas cosas. Sin embargo, como les digo, hasta ahora estamos aprendiendo, pero es mi consejo, debemos nosotros también mirar si por parte mía ocurrió ese error. Nosotros siempre debemos aceptar los errores que cometemos. Eso es aparte de la materia, ¿no? Y a mí, cualquier error que cometa y me hagan caer en cuenta, perfecto, yo lo acepto, le agradezco a la persona que me haya o me haga caer en los errores que cometo, porque errar es de humanos. Pero también tenemos que mirar, doctores, que cuando yo cometa un error, pues también aceptar esos errores y me dan a nosotros también esa confianza y me dan a nosotros esa honorabilidad para poder aceptar eso. Por eso no estoy de acuerdo con una cosa, doctores, cuando se solicitan o se interponen los recursos ordinarios. No estoy de acuerdo con el recurso ordinario de reposición, porque el recurso ordinario de reposición se presenta ante la misma autoridad que dio la decisión, que puede ser adversa a mi cliente. El recurso de reposición lo va a resolver la misma autoridad que dio esa decisión. Y cuando la autoridad no es consciente de que cometió un error, pues va a reafirmar esa misma decisión y esa misma sentencia. Por eso yo no estoy muy de acuerdo. Miren lo que pasó ahorita con el señor Uribe. Él tiene la posibilidad de presentar el recurso de reposición, pero ¿quiénes van a resolver el mismo recurso de reposición? Los 5 magistrados que dieron la orden de imposición de medida de aseguramiento preventivo en centro carcelario. Me imagino pues que ellos van a reafirmar esa decisión. Ya cuando se presente el recurso de apelación que va ante el superior jerárquico, de acuerdo a la esquematización y jerarquización que nosotros vimos, pues el superior jerárquico irá a revisar nuevamente todo el proceso, irá a mirar detenidamente todos los elementos materiales probatorios y evidencia física, irá a hacer un estudio a conciencia y responsable de esa situación, y ese superior jerárquico sí tiene la capacidad de decir, reafirmo, modifico en una parte o en su totalidad la decisión de la primera autoridad que profirió esa decisión. Entonces, ahí también, doctores, a pesar de que hablamos de derecho penal, también tenemos que mirar esas responsabilidades de nosotros. Otra situación, siempre los seres humanos, nosotros, tenemos la situación de que cuando cometemos un error, ojo, esto es diferente al parcial y a todo, es a manera de un consejo. Cuando cometo yo algún error, siempre le digo, no, es que yo cometí ese error, pero fue por culpa de la doctora Diana, por ejemplo, del doctor Javier. No, doctores, hay que analizar y mirar. Si el error fue por culpa mía, hay que aceptar esa situación. Como digo, son a manera de consejos, y eso lo hace a uno una persona honesta, lo hace a una persona responsable, porque decimos nosotros que el errar es de humanos, sí, pero también hay que nosotros aceptar que como el errar es de humanos, también cometemos errores. Yo les decía, no sé si fue a ustedes o a otro grupo, yo cometí un error una vez, el año pasado o antepasado creo que fue, tenía una diligencia, una audiencia creo que era una preparatoria, me fui, preparé, hice todo, me fui confiado, llegué al juzgado tal, y le solicito al juez algo que tenía que, en beneficio de mi cliente. Y el juez me dice, doctor, qué pena, pero usted ¿por qué me viene a solicitar eso? Eso está derogado. Le dije, pero su señoría, hace 3 días que yo leí y todo, y ahí está en el código y pero dice que esté derogado. Dijo, sí, doctor, tiene toda la razón, pero es que surgió una sentencia el martes pasado donde deroga todo lo que usted me está solicitando. Y en la audiencia era el jueves, y yo no leí el martes y había salido una sentencia donde me derogaba todo lo que le iba a pedir al juez. ¿Cómo queda uno? Grave. Por eso siempre les digo, debemos todos los días mirar las sentencias, o por lo menos cada 2 días. Cometí un error. ¿Qué hice?
solicitarle al juez con el debido respeto que me excusara, no tenía conocimiento de esa sentencia, por lo tanto entonces me retractaba de la solicitud que le estaba haciendo en ese momento al juez y por error mío no consulté, no averigüé, no estudié y sin embargo le dije, excúseme, cometí un gran error, por favor, entonces solicito, como dije respetuosamente, el aplazamiento ya es la suspensión de esta audiencia y me regale una nueva fecha, día y hora para iniciar la audiencia porque realmente no vengo preparado porque no conozco la sentencia. Y me dijo, doctor González, con todo gusto, este es el número de la sentencia, por favor, se lo indico, cópielo, léalo y vamos a realizar la audiencia el día próximo lunes, que hay un espacio de 2 a 3 de la tarde. Yo tenía otras diligencias y le dije con todo gusto para ese día. Cancelé las otras diligencias, pero uno tiene que ser consciente de eso, doctores, y eso está dentro de la ética, dentro de la axiología que tenemos todos los seres humanos. Por eso yo siempre, a pesar de decirles de nuestra materia, siempre les inculco esa responsabilidad, esa honestidad. Nosotros podemos vivir muy fácilmente del derecho. Es una carrera muy hermosa, muy bonita, pero teniendo en cuenta esta situación, doctores. Entonces, eso es. Pero esto es aparte del tema, ¿no? Ya siempre quede claro que cuando se practica el derecho, se solicita o se impone el principio de favorabilidad legal, pues habrá igualdad entre todas las personas que cometan la misma conducta punible. Hay igualdad en cuestión de la sentencia, en cuestión del procedimiento, va a haber esa igualdad. Yo quedaría inconforme si a mí me condenan a una pena mayor y cuando una persona más adelante comete el mismo delito y a esa persona lo condenan a una pena menor. Voy a decir, pero ¿cómo así? Yo cometí también ese delito y a mí me sentenciaron 10 años más que a esa persona que comete el mismo delito y lo sentencian 10 años menos. ¿Sí ve? No habría igualdad, doctores, y habría una situación desproporcional entre una ley y la otra y entre una persona y la otra en la aplicación del principio de favorabilidad. Por eso existe la retroactividad de la norma para aplicar esa norma más favorable y existe la ultraactividad de la norma de igual manera para que los delitos que se cometieron con esa norma que era más favorable, se siga cumpliendo, se vaya a imponer la pena con esa norma más favorable, porque la nueva que surgió es menos favorable y es más dañina para esa persona. Por eso es que les indico acá. Bien. Vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Alguien tiene, porque no copié, era un ejemplo que yo les daba sobre... Hable más duro. Sobre... Profe, buen día, qué pena interrumpirlo. No le oigo. ¿Quién está hablando? Profe, buen día, ¿me escucha? Ahora sí lo escucho. Ay, qué pena con usted, profe. Profe, mire, realmente nosotros acudimos a usted porque pues primero nos gusta su materia. Pensábamos que pues teníamos las cosas claras, de pronto no nos fue tan bien en el parcial como lo pensábamos. Sin embargo, pues lo que tú dices, esto es cuestión ya muy personal, que a cada quien le pasan circunstancias. Por ejemplo, a mí se me fueron unas preguntas en blanco, puede ser por temas de señal, no sé, yo verifiqué el parcial. Más allá pues de refugiarnos y decir que la culpa no fue, que la pregunta no estaba clara, es como solicitarle a usted de manera muy respetuosa y por favor que nos ayude pues a mejorar esa nota. Mira, profe, acá lo importante es que nos queden los conceptos claros y su merced no lo ha manifestado. Y pues obviamente que si de pronto a uno no le queda una pregunta bien, uno dice, pero ¿por qué si yo la interpreté de tal forma? Pues más allá de eso es cumplir el objetivo de salir bien preparados. Su clase es clara, profe. Yo tengo como 40 hojas de apuntes de su materia. Entonces ya es como situaciones personales que nos impidieron a nosotros contestar un buen parcial. Y ya sea por fallas tecnológicas, ya sea por descuido, por mala interpretación. Lo importante es que nos interesa pasar su materia sabiendo del tema, pero pues sería importante que nos ayudara porque, por ejemplo, en mi caso, y es una
yo leo los comentarios de mis compañeros, es una preocupación de mis compañeros a los que nos fue mal. A los que les fue bien, pues felicitaciones porque pues de alguna forma comprobaron que lo que su merced nos explicó estaba bien, ¿sí? Y que lo saben, que es lo más importante. Pero frente a nosotros, que desafortunadamente en este parcial no nos fue muy bien, acudimos a usted pues preocupados, solicitándole pues una forma, una ayudita para subir esa nota y que en los próximos parciales pues estemos más tranquilos y no presionados por cómo estabilizar las notas pues para poder pasar. Es eso. Listo, doctora. Aclarándole que acá lo importante es aprender y pues agradeciendo su materia porque a mí me parece clara. Bien, listo, doctores. Por eso les indico, no se preocupen tanto por la nota, preocúpense porque quede claro los conceptos. Ya por eso yo les indicaba, ustedes ya hicieron un trabajo importante dentro de esta materia, que fueron las exposiciones por grupos, ¿cierto? Eso yo les indiqué que eso yo lo valoro también, porque es un trabajo de investigación que ustedes hacen. Y yo tengo en cuenta todo ello, doctores. Entonces, ya es un trabajo que ustedes han realizado, un trabajo bueno que hicieron de unas exposiciones. Esto también contribuye y colabora para subir un poco alguna de las notas que tengan más bajas. Siempre soy equitativo y soy muy justo. Ustedes trabajaron, ustedes presentaron unas buenas exposiciones, entonces eso yo lo valoro. Y de eso pues estamos hablando en el transcurso del tiempo que nos queda. De ayer en 8 días tenemos el segundo parcial y de ayer en 15 días el último parcial. Todavía tenemos esas posibilidades. Sin embargo, mi objetivo es que quede claro cada una de estas situaciones. Ya lo del principio de favorabilidad está claro, la retroactividad, la ultraactividad, y que con este principio, pues hombre, habrá igualdad en la aplicación de la norma para algunos delitos. Eso es, no era más. ¿Bien? Muchísimas gracias, profe, por no se escucharme. preocupen, o sea, Sí. ya la persona que realmente no me entienda o no sé, o no me haga yo entender mejor, pues miramos la posibilidad de que me pueda entender todos los conceptos que se están dando. Y esta materia es la base, como les estoy indicando, porque todavía nos falta, hoy íbamos a mirar los dispositivos amplificadores del tipo que son la tentativa y el concurso de personas, que eso también es súper importante, doctores, mirar cuando un delito o una conducta punible queda tentado, no se da el resultado que quería el sujeto activo de la conducta punible. Doctores, permítame un segundito que y estoy solo acá y están timbrando, ya miro a ver, escúcheme. Listo, doctores, muy amables, muchas gracias. Entonces, vamos a mirar la segunda pregunta del parcial que decía, era un ejemplo, y decía, Fidencio consigue suficiente información sobre varias personas de reconocida solvencia económica. Es decir, le hace un estudio a esas personas que tienen muchísimo dinero, ¿cierto? A las que por diversos medios les hace elevadas exigencias dinerarias, les pide dinero a esas personas, identificándose falsamente como guerrillero, so pena de secuestrarlas, es decir, les solicita dinero a esas personas y si no los amenaza con secuestrarlos, ¿cierto?
acompañando datos y movimientos del grupo familiar, es decir, ya ha hecho un estudio de ese grupo familiar, sabe cuánto dinero tiene, cuántos inmuebles tiene, cuántos carros tiene, ha hecho eso y empieza a extorsionarlas con unas sumas de dinero, me imagino que bastante elevadas, y si no, entonces le va a secuestrar a esas personas o a algún familiar. Eso es más o menos lo que dice acá. Debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados ocurrieron bajo la vigencia del artículo 355 del decreto 100 de 1980, antiguo Código Penal. Antiguo Código Penal. Y la captura del delincuente, quien logró su objetivo, se produjo bajo el imperio del actual Código Penal, que endureció de manera considerable la punibilidad para esta clase de delitos. O sea, la nueva norma endurece esta clase de delitos. Acá, y decía, según el caso, identifique si hubo retroactividad de la norma penal, si hubo irretroactividad de la norma penal, si hubo igualdad de la norma penal, nuevamente les coloco acá, o si hubo ultraactividad de la norma penal. ¿Qué contestaron? Doctor, yo tengo una pregunta. Señor. Es que yo lo interpreté de esta manera. Digamos, yo como defensor del procesado tengo que analizar los hechos. ¿Me entiendes? Entonces, primero tengo que ver que los hechos se ocurrieron en la vigencia del Código Penal antiguo, que es el de 1980. Su captura se realizó en el actual código. Yo como defensor del procesado y analizando los hechos, no podía acudir al principio de favorabilidad para que, o sea, tomar desde un punto de vista la retroactividad de la norma para que una pena sea más beneficiosa para el procesado. Doctor. Pero en este caso, qué pena, en este caso yo le contesto al compañero, en este caso opera la ultraactividad porque es que la norma está operando hacia adelante. Doctores, muy bien, mire, el ejemplo es muy claro y está la decisión en el final del ejemplo, dice. Pero es que, Camilo, debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados ocurrieron bajo la vigencia del artículo 355 del decreto 100 de 1980, antiguo Código Penal, y la captura del delincuente o de la persona quien logró su objetivo, es decir, cometió la conducta punible, se produjo bajo el imperio del actual Código Penal, la captura, ¿cierto?, que endureció de manera considerable la punibilidad. Si endureció de manera considerable la punibilidad, ¿cómo le vamos a aplicar el nuevo código? Se seguirá con la anterior, que es más beneficiosa y más favorable, y se seguirá el mismo proceso con esa norma, se sancionará y se castigará a esa persona con esa ley anterior que es más favorable, y lo que dice acá el doctor Camilo, creo que fue, se aplica la ultraactividad de la norma. Ojo, si esto así no se encuentre claro, derogada. ¿Cierto, profe? Tiene que ser favorable para uno. Claro, la nueva norma es más restrictiva y es más perjudicial, la que surge, ¿cierto? Mientras que cuando ocurrieron los hechos estaba una norma que era favorable, debe continuar con esa norma favorable hasta el final, hasta que haya sentencia. ¿Sí ven? Eso era. Ahí es donde estamos garantizando la igualdad, ¿cierto? Claro, ahí se garantiza la igualdad, porque sería que cuando cometió los hechos estuviese esa norma favorable, y ahora que surge una nueva, retroactivamente para desmejorar a esa persona se le aplicaría la norma nueva, pues estaríamos en una desigualdad de aplicación de la norma. Tercero, cuando hablamos que para que una conducta sea calificada como delito debe estar clasificada como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta punible. Siempre les he dicho, doctores, que cuando se comete una conducta punible, esa norma debe estar tipificada, debe estar plasmada con antelación a la comisión de esa conducta punible. Y nosotros hablamos y decimos acá, ¿esto hace referencia a habeas corpus? No.
porque el habeas corpus es el artículo 30 de la Constitución Política que me habla a mí de que se deberá presentar a una persona dentro de las 36 horas siguientes, ya sea la captura, para que se le defina su situación jurídica. B, indubio pro reo, tampoco. Recuerde que el indubio pro reo del artículo 6 del Código de Procedimiento Penal me indica que cuando exista una duda razonable dentro del proceso, siempre se resolverá a favor del procesado. Ese es el indubio pro reo. C, non bis in idem. De esto hablamos también mucho y dijimos que el non bis in idem es que a una persona no se le podrán imputar cargos dos veces por el mismo hecho. ¿Sí se acuerdan de cada una de estas situaciones? Y tercero, nullum crimen, nulla pena sine leyes. Esta era la respuesta correcta porque yo les dije, un crimen, ¿cierto? Debe existir una ley y debe imponérsele una pena. Y si existe esa ley, entonces eso nos indica el nullum crimen, nulla pena sine leyes. Era esa la respuesta. Bien, cuarta. Ojo acá porque vamos a hablar de la extradición. Ojo acá. Y yo les expliqué que la norma penal se le aplica a los nacionales y se le aplicará a todos los extranjeros sin importar en qué condiciones se encuentren en nuestro país. Puede ser de paso, puede ser de tránsito, puede ser que estén domiciliados acá, puede ser que estén trabajando. La norma penal se le aplicará a estos extranjeros. Si evaden nuestra norma penal, pues entonces se utilizará esta institución de la extradición para poderlos traerlos, para que paguen acá por esa conducta punible y no queden en la impunidad. Y entonces acá dice, un nacional boliviano en tránsito aéreo por nuestro país, ¿se acuerdan qué más dice? Porque no lo tengo acá escrito bien, creo que estaba en el... En tránsito aéreo por nuestro país, abro paréntesis, La Paz, Miami, cierro paréntesis, aprovecha la escala técnica para acceder carnalmente y de manera violenta a una aseadora que se encuentra limpiando los baños del aeropuerto, siendo retenido por las autoridades ante las voces de auxilio de la víctima. Abro paréntesis, acceso carnal violento, cierro paréntesis. Indique qué ley se aplicará al ciudadano boliviano. A, ley boliviana y colombiana. B, ley de Estados Unidos. C, ley colombiana. D, ley boliviana. La respuesta correcta, según lo que veo acá, era ley colombiana. Ley colombiana, porque hizo tránsito en nuestro aeropuerto, hizo tránsito, muy bien dice el ejemplo, y ahí en el aeropuerto, en los baños del aeropuerto, entonces accede carnalmente a esta señora, pues se le aplicará la ley colombiana. Esa era la respuesta. Quinto, la conducta punible por la cual se ofrece. Ojo, yo les dije que había dos clases de extradición, una pasiva y otra activa. Y acá dice, la conducta punible por la cual se ofrece o entrega a una persona en extradición debe estar tipificada como delito tanto en el país destinatario como en el estado otorgante. Debe estar esa conducta punible tipificada en el Código Penal. Decía, si se extradita a una persona por homicidio, debe estar tipificado en nuestra norma homicidio y debe estar tipificado en el país donde se va a entregar a esa persona también como homicidio. Y entonces acá estamos hablando de principio de legalidad de la extradición, no. Principio de especialidad, tampoco. Principio de doble incriminación. Esa era la respuesta. Principio de doble incriminación. Profe, qué pena. ¿Será que usted me puede explicar ese principio de doble incriminación? La verdad es que no lo entendí. Doble porque significa como digamos, se está condenando dos veces. No lo entendí, no me quedó claro. Sí, es que todo el mundo lo confunde así, pero Ojo, creo que la doctores, Corte sí pero es muy es que, específica a en ver, eso. yo no sé por qué me están diciendo eso si yo explico muy claro. Yo les dije a ustedes que el principio de doble incriminación no me lo fueran a confundir con el principio de cosa juzgada o el non bis in idem. Yo expliqué y les dije, no me van a confundir esto. Y no me van a confundir con la legalidad de la extradición, porque es que el principio de legalidad de la extradición me indica que la extradición es legal porque debe estar tipificada como tal dentro de nuestra norma penal.
debe estar ahí tipificada y también tipificada como extradición en el otro país. Y el principio de doble incriminación nos indica la ley. Esto es lo que nos indica la ley. Que ese principio de doble incriminación es que no la extradición, sino el delito por el cual se va a extraditar a una persona tiene que estar tipificado en el Código Penal de nosotros y en el Código Penal del otro país a donde se va a extraditar. Si, por ejemplo, a esa persona se va a extraditar por narcotráfico, debe estar tipificado acá en nuestro código el narcotráfico y debe estar tipificado en el otro código también el narcotráfico. Si a esa persona se va a extraditar por acceso carnal violento, debe estar tipificado en nuestra norma acceso carnal violento y en el otro país también debe estar, a donde se va a extraditar la persona, debe estar también tipificado como acceso carnal violento. Ese es el principio de la doble incriminación. Debe estar en ambos. Doctor, nuevamente, discúlpame, y yo también revisando mis apuntes, ¿sí? Yo tengo acá principios que soportan la extradición, y usted su voz nos dice, principio de legalidad, debe estar plasmada en el Código Penal del país de origen y del país otorgante con el que se tiene el tratado. Yo asumo que era el principio de legalidad de la extradición. Señores, no, Es lo que entonces ustedes no preguntan cuando no entienden, doctores, de verdad. El principio de legalidad es que la extradición como tal debe estar tipificada en nuestro código. ¿En qué artículo está tipificada la extradición, doctores? ¿Se acuerda que yo les dije artículo? Ahí 18, está. Código 18, Penal. 18. ¿Qué dice ahí, doctores? Léame en el artículo 18, por favor. ¿Qué dice el artículo 18? Dice, la extradición, artículo 18, extradición. Sí. De la aplicación, el título es título 2 de la aplicación de la ley. La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y en su defecto con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación del Acto Legislativo 01 de 1997. Eso es la extradición que nos indica ahí. Ahora léame en el principio de doble incriminación que yo les dicté, doctores. Ahí en su cuaderno, donde tienen anotado, apuntado. El concepto que yo guardé de doble incriminación es que el delito debe estar tipificado en el otro país. La conducta punible por la que se entrega en extradición debe estar tipificada como delito en el país destinatario como en el país o en el estado otorgante. Ah, bueno, es el delito, doctores, esa es la doble incriminación. El delito, no la extradición como tal, porque la extradición en el artículo 18 está tipificada ahí como extradición. Para que se pueda llevar a cabo ese convenio de extradición debe estar tipificada como tal. Y ahí nos explica la extradición en el artículo 18. Y en ¿Estoy cobijado con la verdad, doctor? Señor. ¿Estoy cobijado con la verdad o con la mentira con los apuntes que yo tomé? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Estoy bien o estoy en el error? No, es que el principio de doble incriminación es que el delito, no la extradición como concepto, sino el delito esté tipificado en Colombia y esté tipificado en el otro país. Si una persona colombiana comete un homicidio en Estados Unidos, evade la justicia americana y se viene para Colombia y se refugia acá, pues se va a extraditar por un homicidio. Y el homicidio está tipificado acá en Colombia como tal en el artículo 103 del Código Penal y de igual manera tiene que estar tipificado en el Código Penal de Estados Unidos como homicidio. Ese es el principio de doble incriminación. Hablamos del delito, hablamos de la conducta punible, diferente al principio de legalidad, que es que debe estar tipificada la extradición como tal. ¿Qué es la extradición en nuestra norma? Y la extradición también debe estar tipificada en el otro país. Son dos cosas diferentes. Una es la extradición que esté ahí y otra es el delito por el cual se va a extraditar a esa persona, esté tipificadas en los dos códigos de los países que hacen ese convenio.
De pronto, ojo, doctores, por eso yo les indico a ustedes, cuando no entiendan, por favor, pregunten. Inclusive, yo les dicté estos conceptos de cada uno de los principios que sustentan la extradición. Les indiqué a los nacionales que no se puedan extraditar, por qué motivos a los nacionales no se pueden extraditar, etcétera, etcétera. Todo eso yo expliqué. Nuevamente reitero, mis doctores y doctoras, cuando no entendamos, por favor, preguntemos, porque si ve, acá nos confundimos con la legalidad de la extradición y nos confundimos con el principio de doble incriminación. Cuando hablamos del principio de doble incriminación, estamos hablando del delito por el cual se extradita a una persona. Y cuando hablamos del principio de extradición, es que debe estar tipificado el concepto de extradición como está ahí en el artículo 18 del Código Penal. Son esas dos diferencias. Una está tipificado como tal la extradición. ¿Qué es? Se concede, se ofrece, se solicita. ¿Y qué es eso? Y el otro es diferente, que es el delito por el cual se extradita a una persona. Entonces acá era el principio de doble incriminación. Bien, vamos a mirar el sexto. Y dice, el gobierno de Kenia solicita la extradición del sacerdote colombiano que se desempeñaba en Nairobi. Nairobi es una capital o es una ciudad de Kenia, como rector de un colegio religioso, condenado a la pena de muerte, al comprobarse el haber accedido carnalmente a varios menores de edad. El gobierno concede la extradición condicionada a la conversión de la pena impuesta. ¿Qué colocaron ahí? Dice extradición judicial, extradición activa, extradición pasiva y extradición mixta. Extradición activa. Extradición activa porque está solicitando. Cuando se entrega vendría a ser la extradición pasiva. Acá está solicitando que se envíe a ese cura a ese país. ¿Y quién está solicitando? Pues el país de Kenia. Entonces Por eso yo me confundí. Profe, por eso yo me confundí en esa pregunta, porque dice que el país que entrega es la extradición pasiva y nosotros estamos entregando al cura pues por su conducta. Pero, ojo, la extradición activa dice que es cuando se solicita. ¿Quién está solicitando que se mande al cura? Pues Kenia. Y al solicitarlo se convierte en una activa. Ahora, doctora Nata, ¿sería pasiva si Colombia le dice a Kenia, oiga, acá tengo el cura, tome lleve lo que cometió una conducta punible allá, se lo está entregando? Esa sí sería pasiva, ¿vale? Bueno, pero ahí estamos para ir reafirmando estos conceptos. Doctor Edgar, y yo entendí cuando decía Nairobi, yo entendí inicialmente, o sea, a primera luz, yo entendí como la actriz de La Casa de Papel, entonces también me dio a confusión, pero pues fue interpretación mía. Bueno, perfecto. Todo eso es aceptable y vamos a reafirmar esos conceptos en las clases que nos faltan. ¿Cuál era el otro? Si lo tienen ahí, doctores, porque es que acá en mi agenda no me aparece. Página. Feliz por la invitación a bailar que le hiciera su nuevo pretendiente. Domitila deja dormidos y bajo llave a sus dos menores, hijos de 1 y 3 años de edad, quienes murieron incinerados como consecuencia de un voraz incendio que se presentó en el sector donde habitaban. ¿Qué delito cometió Domitila? Selecciona una. Dale. A, por omisión, por comisión por omisión. B, por omisión propia. C, por acción. Y D, por impericia. ¿Cuál es la respuesta acá, doctores? Por comisión por omisión. Por omisión propia. Comisión impropia o comisión por omisión. Tiene la calidad de posición de garante de sus hijos. Ojo, tiene la posición de garante de sus hijos. Los descuidó, se murieron debido al incendio, entonces comete el delito de omisión impropia o comisión por omisión, porque tiene la posición de garante de esos hijos, doctores. ¿Sí ven? Bien.
¿Cuál nos queda? ¿El 10º? Octavo. ¿Qué dice el 8º? Por favor. El sentenciado solo podrá moverse dentro de los cuartos medios cuando Perfecto. seleccione una. A, cuando existan únicamente. Señor. No, dale, yo lo tengo acá también. Cuando existan únicamente agravantes o circunstancias de mayor punibilidad. B, cuando existan atenuantes o circunstancias de menor punibilidad y agravantes. C, cuando existan únicamente atenuantes o punibilidad, no existan ni agravantes. No se le oye bien. Acá, ¿se acuerda cuando vimos la dosimetría penal o hablamos nosotros que el sentenciador siempre va a ser el juez el que impone la sentencia? Y hablábamos nosotros que para que ubique el sentenciador en los cuartos medios deben existir tanto circunstancias de menor punibilidad como circunstancias de mayor punibilidad. Entonces acá vendría a ser la D, porque ahí lo ubicará, circunstancias de menor punibilidad y circunstancias de mayor punibilidad. Cuando hicimos esa dosimetría yo les expliqué y que hablamos del artículo 61 del Código Penal, yo expliqué eso y les dije, doctores, nuevamente, cuando no quede claro un concepto no interesa si lo tengo que volver a repetir, no hay problema, lo repetimos y hacemos eso, pero necesito que me quede claro. Veo que los conceptos que se han explicado no han quedado claros. Yo les digo alguna pregunta, algo que aportar. Si tenemos que repetir nuevamente la clase, lo hacemos. La idea es que quede claro, doctores. Y es mucho tema, yo sé, y nos quedan muchísimos temas por ver, pero necesito que quede claro que cuando ustedes les haga una pregunta estén seguros de la respuesta, en este caso, bueno. Así como hizo la doctora Gis, que me preguntó sobre la doble incriminación, es eso, hablamos del delito cuando se habla de la doble incriminación, es del delito que esté en el Código Penal de nosotros y el delito que esté allá en el otro Código Penal al país donde se va a enviar a esa persona en extradición. Necesito eso, doctores, que quede claro. En esa pregunta, por ejemplo, ¿qué pasó? Yo tengo los apuntes de la explicación, a mí me gustó mucho porque yo entendí perfectamente la dosimetría, me daba. Pero cuando su merced, yo tengo los apuntes de cuando su merced dijo, en los cuartos medios, que vienen siendo el segundo y tercero, en esas dos columnas, se van a ubicar a los responsables de conductas punibles de mayor agravantes. Y luego les voy a explicar cómo se hace esa respectiva simetría. Yo lo anoté así, pues cuando... Doctoras, entonces, sí. cuando solamente hay agravantes, se ubica en el último cuarto. Cuando solamente hay agravantes. Cuando hay únicamente circunstancias de menor punibilidad, primero. Cuando confluyen circunstancias de menor punibilidad más una circunstancia de mayor punibilidad o agravante, confluyen las dos en los cuartos medios. Y cuando solamente hay agravantes o circunstancias de mayor punibilidad, se ubica en el cuarto último. Eso es. Bueno, sin embargo, ahorita miramos a ver si podemos hacer como un repaso muy general de todos los temas que hemos visto, sí, doctores. Profe, qué pena. Yo lo anoté aquí, cuando lo vi yo, es ese. Bueno, el último. ¿Qué decía el último que no lo tengo acá en mi agenda? Vamos al 9º, profe. Hasta ahora el 9º. ¿Qué dice el 9º? Es toda acción u omisión dolosa. Ah, perfecto. Dale. No, tranquila, dale, termina. Es toda acción. No omisión dolosa o preterintencional. No se me escucha. No se oye. Se escucha bien. Entonces lo voy a hacer yo. Es toda acción u omisión dolosa, culposa o preterintencional atribuible a un ser humano imputable en la medida en que su comportamiento produce un resultado antijurídico que se enmarca dentro de una norma penal positiva, abro paréntesis, tipicidad, cierro paréntesis, la cual trae como consecuencia una sanción. Se refiere a interpretación judicial de la ley. B, conducta punible.
C, retroactividad de la ley. D, interpretación auténtica de la ley. La respuesta correcta era conducta punible. Conducta punible, claro. Profe, yo sí tengo ahí, es obvio y tengo muy claro que es la conducta punible, el concepto que usted nos dio. Lo tengo muy claro, profe, y yo la respondí que era conducta punible. Lo que pasa es que cuando yo la moví, se me corrió. Listo, eso es problema mío, se me corrió, es que a la retroactividad de la ley. Entonces, eso no es culpa de nadie, eso es culpa mía. Pero en el momento en el que yo quería verificar si no se me habían movido las respuestas o algo así, para volver a verificar, el tiempo no me dio, profesor, porque realmente yo sí me conecté, fue a los 25 minutos. Y cuando quise verificar las respuestas, a ver si estaba bien o estaba mal, ya no tenía tiempo. Y esa me quedó mal porque se me movió. Pero es culpa mía. Solo le digo que de pronto el tiempo no alcanzó como para verificar. Listo, perfecto. Hay que asegurarla bien para que no se le corra, doctora Givis. Profe, pues realmente no sé cómo es eso, porque pues yo moví para correr para la otra pregunta, porque seguía la 10. Y se me corrió la respuesta. ¿Cómo voy a meter la retroactividad ahí, profe, si es algo de la conducta punible? Perfecto. Bien, doctores. El mismo marcador con las lo va. Señora doctora Laura. No se lo oyó. La última, doctores. En un combate entre las Fuerzas Armadas colombianas con las de un país fronterizo, varios soldados del ejército enemigo resultan heridos. Al deponer las armas, solicitan al comandante del ejército de la zona la prestación de los primeros auxilios, los cuales les son negados por animadversión, pese a contar con el personal médico idóneo para llevar a cabo la labor humanitaria. Se comete un delito por 2 puntos. A, por acción. B, por impericia. C, comisión por omisión. D, omisión propia, que era la respuesta correcta. Omisión de socorro, ¿cierto? Entonces no los socorrieron ni nada, es una omisión propia y decíamos que todos los delitos que se cometen por omisión propia están tipificados y ahí sería una omisión de socorro. Y esa sería la respuesta. Profe, una pregunta. Señor. ¿Se diferencia en la comisión por omisión en la posición de garante? Por ejemplo, de la pregunta anterior. Claro, mire, decíamos que los delitos que se cometen por omisión propia están tipificados en nuestra norma y nosotros leímos muchísimos. Dentro de ellos la omisión de socorro, que fue lo que ocurrió acá con estas personas que dejaron las armas y no siguieron combatiendo. Sería una omisión de socorro porque ellos mismos pidieron que por favor los socorrieran. Y ya lo que dice usted, doctor, es la omisión impropia o comisión por omisión, que vendría a ser la posición de garante, ¿cierto? Entonces acá hay una situación que no los socorrieron. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿cierto? En un accidente de tránsito, cuando hay heridos y pasa una persona y no los socorre, no los auxilia, doctor, está cometiendo un delito por omisión propia porque no los socorrió. Y yo les decía que la omisión propia está tipificada en la norma y siempre nos va a indicar omisión. Y acá nos indica de omisión de socorro. ¿Listo, doctores? Muchísimas gracias, profe. Tenía esa duda y ya me quedó claro ese concepto. Bueno, doctores, en este tiempito que nos queda vamos a hacer lo siguiente, pero vamos a trabajar acá. Cada uno de ustedes revise sus apuntes, identifique algunas falencias o algunas dudas que tengan y por favor, por ahí faltando un cuarto para las 10, me van a indicar cuáles son las dudas, yo los apunto y el día de mañana vamos a aclarar esas dudas que tengamos todos nosotros y de igual manera mañana vamos a ver los dispositivos amplificadores del tipo penal. Apunten este tema y para que ustedes también averigüen, indaguen y cuando tengan eso y se dé la explicación, pues ustedes van a reafirmar esos conocimientos. Por favor, en media horita, ¿no? En 25 minutos revisen sus apuntes, coloquen algunas preguntas que tengan,
a las 9:30 voy a apuntar cada una de las dudas, las preguntas, todo lo que no hayan entendido, para mirar a ver si podemos hacer un repaso general de todos los temas que hemos visto. Les he dicho que son muchos y nos faltan muchísimos, doctores. Por eso es necesarias esas dudas que tienen, dudas del parcial, dudas de los temas que hemos explicado, dudas de todo eso, por favor, para que quede claro. Yo dejo abierta acá la... Doctor, discúlpeme, ¿me puede hacer el favor y me repite el tema que vamos a ver mañana? Claro, con gusto. Mañana vamos a mirar dispositivos amplificadores del tipo penal. Y les indico de una vez, el primer dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa. Entonces van a averiguar todo lo que tengan tentativa. Si pueden, inclusive me desplazan y mañana explican todo lo de la tentativa a ustedes. El segundo amplificador del tipo penal, doctores, ojo, segundo amplificador del tipo penal es el concurso de personas. Concurso de personas. Dentro del concurso de personas está autor. Qué pena, profe, qué pena, ¿me puedes repetir el primero? Es que no alcancé a tomar nota. El primer dispositivo amplificador del tipo penal es la tentativa. Ahí vamos a mirar clases de tentativa. Segundo amplificador del tipo penal, concurso de personas. Dentro de ese concurso de personas está autor, coautoría, determinador, partícipe, cómplice y las clases de complicidad, antecedente, concomitante y subsiguiente. Esos son los temas y son importantísimos, doctores, para mirarlos el día de mañana después de que hagamos algunas aclaraciones o explicaciones de las dudas que surjan ahorita cuando ustedes vayan a mirar sus apuntes. Yo tomo ahora nota de cada una de las preguntas, las preparo para el día de mañana explicarlas en un momento, o en la próxima clase, ¿no? No, mañana, para explicar las dudas que tengan y quede claro estos temas que ya hemos visto y que hemos agotado durante este módulo. ¿De acuerdo? Profe, qué pena, no le escuché bien. Concurso de personas, autor, coautoría, determinado, partícipe. Determinador, partícipe y cómplices. Ok, gracias, profe. Con todo gusto. Entonces, a las 9:30 o 9:35, para que me den, por favor, las preguntas que tienen y las dudas que tengan para poder hacer una explicación de ello. Bueno. Listo, profe, gracias. Ya, Listo. Señor. 9:35 nos vemos. Bueno, señor.
Listo, doctores y doctoras, volví. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Muy bien, Bien, profe. doctor, Gracias. gracias. ¿Si han encontrado algunas dudas o algo así, doctores? Vamos a hacer una cosa más práctica, doctores. El día de mañana vamos a hacer un repaso general de todos los temas, así muy general, ¿vale? Vamos a hacer ese repaso, incluidos todos los temas, y además vamos a resolver las dudas que ustedes tengan. Estoy preocupado, doctores, preocupado porque esta es la base fundamental, vuelvo y reitero, de su derecho penal, y de aquí en adelante pues yo de pronto no les voy a dictar más, habrá algo otros profesores, algunos otros que les vayan a dictar penal, y debemos tener esas bases suficientes. Entonces, como una solución, mañana vamos a hacer un repaso total de esto. Me indican ustedes las preguntas que tengan, las solucionamos y ya. Y el día lunes pues iniciamos con los dispositivos amplificadores del tipo penal. ¿El día lunes es festivo? No, el viernes, profe, el viernes. Pasado mañana, pero aquí en mi calendario me aparece el día lunes también festivo. Bueno, entonces por favor, doctora Zulma, qué pena con su merced, me puede regalar la lista y excúseme. Vamos a llamar lista, dejamos ahí. El día de mañana entonces explicamos todos los temas y resolvemos dudas que tengan. Permítame un momento, ya llamo a lista. Estoy preocupado, doctoras y doctores, de verdad. Profe, yo creo que en algunos casos fue como, en los que fallé fue de interpretación Bueno, pero los perfecto. conceptos sí los tenía claros. Listo, listo. No, sí, mañana miramos y hacemos el repaso, miramos dudas, aclaramos. Yo les digo, no les dé pena preguntar. Pregunten lo que sea y lo resolvemos. Pregunten. No les dé pena ni por Lo mí. que pasa es que de pronto usted va muy hilado, ¿sí? Usted va explicando el tema mil. Y si uno hace una pregunta, para el tema, para su explicación, y de pronto pues a uno le da pena interrumpir. Y No, no. además usted es claro, pero de pronto los temas de interpretación parcial sí nos mataron. Usted es muy claro, profesor, sus explicaciones, ¿para qué? Usted es muy buen pedagogo, pero la interpretación nos mató. Y segundo, pues a uno le da pena interrumpir, No, no. pues tu Doctora hilo. Nata, nunca le dé pena preguntar, para nada. Si me tienen que interrumpir, yo les doy esa autorización para que me interrumpan y les he dicho, si no puedo dar solución a la pregunta que ustedes me estén formulando, el siguiente día les traigo, les indico, les explico, y esa es la finalidad de esta materia, doctores. Si no les dé pena preguntar por mí o por sus compañeros o porque vayan a decir algo, no. Quien pregunta aprende, doctores, y quien pregunta soluciona las dudas que tengan al respecto del tema. Entonces, para nada. Y desde mi primer clase les dije, pregunten, ustedes tienen mi número telefónico, mi correo electrónico, envíen dudas, lo que sea, por favor, porque se necesita que se aprenda el derecho penal general. Necesitamos entenderlo y aprenderlo. Bueno. Listo, doctora Zulma, muchas gracias. Podemos iniciar a llamar lista. Perfecto. Arbeláez, buen día para todos. Qué pena. Arbeláez Gallón. Arbeláez Gallón, Juliana. Arias Merchán. Buenos días. Buen día. Presente. Arias Aguirre.
Buenos días, presente. Ávila Puentes. Buen día, presente. Bustamante Morales. Presente, bueno. Camargo Bejarano. Buenos días, presente. Carrillo Rojas. Buenos días, presente. Castaño Quintero. Buenos días, Zulma, presente. Castiblanco Rátiva. Presente, buenos días. Castro Vaquero. Presente, Zulma, buenos días. Criollo Mendoza. Presente, Zulma. Buenos días. Taboada Jonathan. Presente, Zulma, buenos días. Donoso Ramírez. Presente, Zulma. Duarte Niño. Presente, buenos días. Gaitán Ramírez. Presente, Zulma, buenos días. Casasoy Fajardo. Presente, Zulma, buenos días. García Troncoso. Presente, Zulma, buenos días. García Muñoz. Buenos días. García Muñoz Kelly. Presente, buenos días. Buenos días. Garzón María Alexandra. Presente, buenos días. González Monroy. Presente, Zulma, buenos días. Granados Maya. Presente, buenos días. Guevara Aguirre. Buenos días, atento. Bello Jiménez. Buenos días, presente. Jiménez Quintana. Buenos días, presente. López Bedoya. Buenos días, presente. Silva Carrillo. Bernal Castillo, Dani. Presente, buenos días. Lombana Cortés, Juanita. Presente, Zulma. Peña Camargo. Presente. Álvarez Contreras. Buenos días, Zulma, presente. Ruiz Duarte. Buenos días, Zulma, presente. Martínez Monsalve Astrid. Martínez Monsalve Astrid. Hernández Plaza José Andrés. Andrés José Zulma, y presente. Andrés José. ¿Andrés José o José Andrés? Andrés José. Seguimos con Gómez Rodríguez Cindy. Presente, buenos días. Zamora Lozada. Hola, Zulma, buenos días. Erazo Puentes. Perfecto. ¿Alguien pendiente por llamar que esté presente? Sí, Zulma, a mí no me llamaste. Vale, ya te veré. Camilo sabe. ¿Listo? Perfecto, sí, señor. Bueno, doctores, muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana. Vamos a hacer lo que ya les indiqué. Busquen todas las dudas que tengan, cojan sus apuntes, analicen, miren y mañana hacemos como ese repaso de todos los temas que hemos visto hasta el día de antes de ayer. Y si alcanzamos de una vez, iniciamos a mirar los dispositivos amplificadores del tipo penal, ¿vale? Entonces, entendido, muchas gracias, buen día, cuídense mucho. Doctor, muchas gracias. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias.
Bueno, adiós. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Claro, señor. Dígame, señor. Doctor, lo que pasa es que yo ayer presenté pues mi examen común y corriente, sino que al momento de ir a revisar las opciones, o sea, a revisar mis respuestas, el examen me lo tomó como si no hubiera respondido absolutamente nada, o sea, me lo envió en blanco. Déjeme, yo creo que esta tarde se alcanzo a revisar las notas de todos ustedes para tener mañana como un criterio general sobre cómo les fue y miramos, bueno. Y si eso, Bueno, sí, señor. si eso sucedió, pues vamos a ver qué podemos hacer para recuperar esas notas. Toca trabajar, ¿no? Para recuperar esas notas, pues tocará trabajar, presentar algunas otras cosas y miramos. Porque... listo, profesor. Listo, bueno. Entonces, el día de mañana nos vemos, doctores. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, que estén muy bien. Adiós.